Porque la ciencia nos acompaña todos los días. Es momento de compartir conocimiento y hablar con científicos para entender el funcionamiento del universo, el mundo que nos rodea y los fenómenos sociales. Salimos del laboratorio y nos vamos a la cafetería virtual de la UFRO para hablar todo sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. Porque el café sabe mejor con ciencia. Comienza un nuevo episodio del Café Científico en Línea. Conduce Alex Seguel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera. Hoy día vamos a estar conversando de inmunidad. Cómo funciona esta gran maquinaria que nos protege, que es la inmunoterapia o la administración de medicamentos que propicien una respuesta del sistema inmunológico. Vamos a estar conversando con la doctora Fabiola Osorio, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. En Impacto UFRO vamos a hablar de sismos y de volcanes. ¿Cómo se vinculan estos dos fenómenos desde la geología? Somos un país con alta actividad volcánica, pero también con alta actividad sísmica. Un tema súper relevante y súper interesante que vamos a estar conversando con el doctor Daniel Basualto, geólogo, doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Concepción y actualmente también investigador de la Universidad de la Frontera. Y en la cápsula científica de esta semana vamos a estar aprendiendo sobre las antivitaminas. ¿Qué esconden nuestros alimentos? Es sabido que los alimentos tienen muchos beneficios, pero también tienen sustancias que impiden la correcta absorción de los nutrientes. ¿El efecto de las antivitaminas es siempre negativo? Vamos a estar aclarando y aprendiendo estos conceptos en la cápsula Explain de esta semana. Ya pueden comenzar a acompañarnos a través del streaming que está apareciendo en el Facebook de UFROmedios, a través de la señal 38.1 de la televisión digital, a través de la señal de UFROvisión, y también nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde pueden volver a revisar algunos capítulos, algunos episodios, las distintas secciones del Café Científico también que hemos tenido durante todo este ciclo 2020. Dicho los contenidos, ya estamos listos para comenzar episodio 9 del Café Científico de la Universidad de la Frontera, ciclo 2020. Bienvenidos. Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO. La inmunoterapia o administración de medicamentos que propicien una respuesta del sistema inmunológico supone un campo nuevo en los tratamientos oncológicos y permite abrir una puerta en la obtención de mejores resultados con menor toxicidad respecto al empleo de las terapias tradicionales. Una chilena que se encuentra a la vanguardia de esta disciplina es la doctora Fabiola Osorio, directora del Laboratorio de Inmunología y Estrés Celular del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Para hablar de esta temática nos acompaña hoy día la doctora Osorio, quien es ingeniera en biotecnología molecular con grado de doctor en inmunología y patología molecular de la University College London de Inglaterra. Realizó posteriormente su postdoctorado en Bélgica y se ha enfocado en los estudios de la regulación de la respuesta inmune por perturbaciones de la homeostasis celular. Actualmente también es investigadora internacional del Instituto Médico Howard Hughes de Estados Unidos y presidenta de la Asociación Chilena de Inmunología. Fabiola, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida al Café Científico en Línea de la UFRO. Muchas gracias por invitarme. Fabiola, antes de comenzar con el tema propiamente tal, también es importante relevar la importancia o cómo los centros de investigación internacional reconocen la ciencia que se hace en nuestro país. ¿Cómo llegas a formar parte de este instituto estadounidense? Sería bueno también que lo comentáramos. Son cerca de 40 investigadores que están participando a nivel mundial, por lo tanto también es reconocer que la ciencia que se hace en nuestro país es de primer nivel. Si nos puedes comentar un poco sobre cómo llegas a participar de este centro, por favor. Sí, claro. La verdad yo creo que es un poco una mezcla entre trabajo duro, ideas y azar. O sea, como yo creo que todas las historias... La conjugación. Es la conjugación un poco de todo. Yo venía llegando en mi postdoctorado a Chile, venía a establecer mi laboratorio, estaba partiendo con un gran pequeño con el cual me pude venir. Y
con muchas ideas en la cabeza, por supuesto, y también con el hecho de que me formé en lugares que eran bastante propicios para la generación de ideas novedosas en inmunología. Entonces venía un poco como con este impulso, y se abre esta convocatoria, y el perfil de los proyectos era precisamente ese: buscar proyectos que fueran de alto riesgo, digamos high risk, high win, de alguna forma, y que tuvieran este ímpetu de, más que generar un producto, por ejemplo, o generar algo muy concreto, la verdad es que estos proyectos se hacen para poder avanzar en la frontera del conocimiento. Por lo tanto, tienen mayor libertad, digámoslo, teórico-conceptual, para poder jugársela por ideas que sean arriesgadas y que no necesariamente van a tener financiamiento por instituciones más convencionales. Entonces, con eso en mente, bueno, yo conversé con algunos investigadores, porque aquí en Chile hay también otros International Research Scholars que tuvieron en años anteriores este financiamiento. Entonces busqué un poco de mentoring para poder generar estas postulaciones, y claro, la verdad es que pensando un poco, conociendo un poco cómo era el fin del proyecto, que era un proyecto arriesgado que generara conocimiento nuevo, hice esta propuesta que también se calzaba un poco con mi línea de investigación, que la verdad es bastante emergente, digámoslo, en el área de inmunidad, porque nosotros buscamos parámetros que son un poco distintos a los que ya se conocen tradicionalmente. Buscamos señales diferentes para poder activar el sistema inmunológico. Entonces, pensando un poco en eso, hice la propuesta y resultó bastante bien recibida, así que fue bastante gratificante, porque obviamente como investigadora joven partiendo en Chile, es un impulso tremendo para mí y para mi laboratorio poder dar este salto, y también es un incentivo al ver que las ideas que uno propone desde acá, desde Chile, son bien reconocidas afuera. O sea, eso también es un súper incentivo para seguir trabajando en ciencia y en inmunología. Seguro que así es. Fabiola, con respecto justamente a la inmunología, ya comenzamos con el tema. ¿Cómo funciona nuestro sistema inmune en general? ¿Cómo funciona esta maquinaria que nos está protegiendo? Esa es una pregunta que pareciera ser muy simple y es de verdad muy compleja. Probablemente ni siquiera tengo yo la respuesta. Pero a grandes rasgos, nosotros ya conocemos los grandes módulos de la respuesta inmune. Hay dos grandes módulos: la respuesta inmune innata, que es temprana, es efectiva, es la primera línea de defensa contra patógenos. Y hay una segunda etapa que es más tardía, pero que genera la activación y la memoria inmunológica. O sea, los linfocitos, todas esas células que quizás han escuchado por ahí, son los que median la memoria inmunológica a largo plazo, y ellos son parte de esta segunda etapa, que es una etapa que se demora un poquito más en generarse, pero una vez que se genera, nos permite protegernos ante una reexposición a un microbio. A un agresor o a algún agente externo. A un agresor. Y a nivel biológico molecular más específico, ¿hay alguna activación, como decías tú, de ciertas células que finalmente activan todo este sistema? Sí, la jerarquía de la respuesta inmunológica también está bastante bien definida. Lo que queda por definir es ir quizás un poco más a nivel molecular, entender exactamente cuáles son las proteínas que regulan o las vías de señalización que controlan los primeros procesos de la respuesta inmunológica. Pero a grandes rasgos, las células que participan son las células que están en los tejidos, las células inmunológicas que están en los tejidos. Los macrófagos, las células dendríticas, los neutrófilos son las primeras células que ven agresiones, que ven a un virus, por ejemplo, una bacteria, y alertan al resto del sistema inmune para que empiece esta cascada de respuesta temprana y respuesta efectora adaptativa, que se va a enfocar entonces en tratar de erradicar a este patógeno o cualquier agresión. Puede ser un alérgeno, un contaminante, una toxina, etc. ¿Bajo ese mismo principio funciona la inmunoterapia? Sí, la inmunoterapia, la verdad, se refieren a las estrategias que se usan hoy en día para combatir enfermedades humanas prevalentes, como el cáncer, por ejemplo, pero empleando mecanismos que son propios del sistema inmune. Por ejemplo, anticuerpos monoclonales para poder combatir, ¿cierto?, o activar el sistema inmunológico, o usar terapia basada en células inmunes para poder potenciar la respuesta inmunológica contra un tumor. La inmunoterapia del cáncer es quizás la más estudiada en este momento. Y básicamente es eso, es usar mecanismos inmunológicos, aprovecharse un poco del sistema inmune que están refinados y ver qué mecanismos se pueden explotar para poder controlar una patología. ¿Y esos mecanismos, Fabiola, funcionan igual si es que fuera un tumor o si es que fuera una infección, por ejemplo? ¿O a ese nivel? No necesariamente. Ya. Eso es
bastante, por eso quizás los inmunólogos algunas veces nos hemos quedado un poquito afuera de las conversaciones más centrales, porque siempre nos dicen que somos muy específicos. Y la verdad es cierto, el sistema inmune es súper específico. O sea, dependiendo del contexto, dependiendo de lo que nos esté, en el fondo, del desafío que estemos enfrentando, sea un tumor o una infección, las respuestas no necesariamente son iguales. Por lo tanto, el sistema inmune es muy sofisticado en el sentido que puede hacer una respuesta específica que es acorde a la naturaleza del agresor. Entonces, tiene diferentes programas que se van activando dependiendo de qué es lo que tenemos que combatir. Y eso tiene mucho sentido, porque si uno quiere combatir una bacteria, no es lo mismo que combatir un cáncer, o no es lo mismo que una toxina, son compuestos y en el fondo entes biológicos y no biológicos muy distintos, y el sistema inmune tiene que tener estrategias diferenciales para poder distinguirlos y erradicarlos en su identidad. Son procesos muy específicos y que justamente el sistema los tiene identificados como para poder responder de esa manera. Fabiola, con respecto a lo que mencionabas de estas células dendríticas, ¿ustedes también han estado trabajando con las células centinelas para poder activar estos procesos? Sí, la verdad es que en mi caso en particular, como investigadora en inmunología, he trabajado toda mi trayectoria en las células dendríticas, que son precisamente las células que conectan la respuesta inmune innata, que es la primera que yo mencioné, ¿sí?, con la adaptativa, o sea, la inmediata con la que genera memoria, tiene una conexión, y es una célula que se encarga de conectar a ambas, es un puente. Esa célula es la célula dendrítica, y esta célula es una célula bastante, obviamente, crucial en el sistema inmunológico, porque tiene la capacidad de generar esta conexión y de promover que tengamos memoria inmunológica, también de que generemos una respuesta que sea a más largo plazo, y también es que es mucho más específica para poder combatir a estos agresores. Entonces, nosotros hemos llevado ya bastantes años, yo como investigadora, tanto como en formación, como ya PI, investigadora principal, en el estudio de cómo estas células funcionan. Para nosotros son verdaderos fuente de conocimiento y de inspiración, porque creemos que tienen mecanismos muy refinados para poder identificar lo que es una agresión y tomar la decisión de ir a activar el sistema inmune. Eso es, a nosotros nos llama mucho la atención. Estamos conversando sobre la inmunoterapia con la doctora Fabiola Osorio, doctora en Inmunología y Patología Molecular e investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, además presidenta de la Asociación Chilena de Inmunología. Fabiola, con respecto a las terapias que estábamos conversando hace un momento, ¿en qué nivel vamos de avance? Yo sé que la ciencia finalmente es continua, lo que estamos investigando acá es un aporte en otro lado y así va sumando y finalmente llegamos a un resultado. Pero ¿existe ya alguna certeza con respecto a la inmunoterapia como terapia propiamente tal, o está todavía en un nivel de estudio? No, bueno, la inmunoterapia tiene diferentes subsecciones, ¿ya? Y, por ejemplo, si uno se enfoca en el desarrollo de anticuerpos monoclonales para poder combatir el crecimiento tumoral o para activar la respuesta inmunológica, esa área está muy desarrollada. De hecho, hay premios Nobel que ganaron este premio precisamente por descubrir que los anticuerpos monoclonales eran útiles en el desarrollo de inmunoterapia contra el cáncer. Por lo tanto, en ese aspecto, hoy en día hay un desarrollo enorme con respecto a estas avenidas. Pero también eso no quita que hay avenidas que son un poco más emergentes, como las terapias basadas en células inmunes, es decir, que uno puede transfundir una célula inmune de un paciente para poder combatir un tumor, que también están en etapas de desarrollo bastante relevantes. Entonces, si bien aún no se ven los resultados finales, yo soy positiva y creo que en el corto plazo vamos a tener también diferentes alternativas de opciones inmunológicas que nos permitan combatir diferentes patologías. Súper interesante. Fabiola, dentro de las características que mencionabas delante del sistema inmune sobre la especificidad justamente que tiene nuestro sistema para responder de manera diferenciada ante distintos agresores o distintos patógenos, es probablemente justamente ese problema o ese beneficio que tenemos es el que también tiene hoy día de cabeza los científicos tratando de trabajar la vacuna COVID. ¿Cómo ha sido este proceso tú como inmunóloga, como presidenta de la Asociación de Inmunología también de nuestro país? Sí, bueno, ha sido un desafío gigante. Nosotros como yo creo que puedo hablar a nombre de la comunidad inmunológica, hemos estado completamente sorprendidos de esta pandemia con respecto a volver a reconocer ciertos aspectos de la respuesta inmune que los habíamos dejado un poco olvidados, por ejemplo.
por ejemplo, el hecho de que la patología COVID, que el sistema inmune tenga la capacidad de eliminar al virus, pero también que en etapas más avanzadas sea el mismo sistema inmune el que se encarga de generar la enfermedad, genera esta dicotomía de que el sistema inmune tiene estas dos funciones, o sea, hay que activarlo para que elimine, pero no hay que activarlo demasiado, porque si no lo podemos detener, nos termina destruyendo a nosotros mismos. Entonces, ese balance y ese poder que tiene el sistema inmune, pero que también implica una sobreactivación, puede implicar también un riesgo, este balance fino. Yo creo que los inmunólogos hemos vuelto un poco a reexaminar esto, porque creo que hasta hace mucho tiempo que no veíamos, yo creo, una patología que diera este efecto tan patente. O sea, en el fondo, donde se vea tan claramente el efecto de una patología mediada por el sistema inmune en este balance, ¿ya? De eliminar y sobre reaccionar. Y lo mismo con los pacientes asintomáticos. O sea, existen pacientes que tienen el virus, tienen una carga viral, pero su sistema inmune no está mandando signos para poder detectarlos. Entonces también eso es un enigma hoy en día tremendo en la inmunología actual. ¿Cómo es un sistema inmune de un paciente asintomático? ¿Qué está pasando dentro de ese paciente que puede controlar el virus, pero no está generando ni los síntomas ni las señales clásicas a las que estamos en el fondo más acostumbrados a ver? Entonces hay esas tres aristas que han ido apareciendo, y la verdad es que como Asociación Chilena de Inmunología nosotros hemos estado súper activos monitoreando todo, la verdad por iniciativa propia, porque somos todos científicos, entonces nos interesa, leemos papers, mandamos muchos papers a los socios, estamos haciendo webinars, y porque desde el punto de vista de la historia de la inmunología es un momento increíble para poder estudiar y poder comprender un poco más. Entonces ha sido un desafío grande, pero yo creo que abre muchas puertas para poder comprender la complejidad que tiene el sistema inmunológico en tomar decisiones con respecto a una enfermedad en particular. Ha sido súper interesante el proceso, no solamente por el interés que tiene hoy día también la población de contar con una vacuna para COVID-19, sino justamente por lo que mencionas tú, que se han conjugado distintas acciones que hoy día han hecho bastante complejo el escenario para los inmunólogos y para poder desarrollar esta vacuna. Durante el año pasado, bueno, en los últimos años también se ha visto harto un movimiento antivacunas, Fabiola. ¿En qué fallaron ahí la ciencia, por ejemplo, como para poder instalar el concepto de que de la inmunización como justamente un factor protector más que otra cosa? Yo pienso que mirando un poco hacia atrás, retrospectivamente, la verdad es que la difusión de la ciencia y la difusión de los avances científicos de manera como se está dando hoy, que es decir, que es mucho más accesible a la gente, a los estudiantes, tengo la impresión de que hace 10, 15 años esto no estaba muy activo. Es decir, los científicos estábamos todos dentro de nuestro laboratorio y no teníamos una conexión muy fluida con el resto de la sociedad. Entonces los aportes que se iban haciendo generalmente quedaban entre cuatro paredes o se conocían entre la comunidad científica, pero no eran capaces de ser comunicados eficientemente a la comunidad, y yo creo que eso jugó en contra en la generación precisamente de este tipo de nociones erróneas de que las vacunas son dañinas, porque quizás no estaba esa conjugación. Hoy en día pienso que hubiese sido mucho más difícil generar un movimiento, crearlo, porque ahora ya está creado. Una vez que está creado es más difícil de combatir. Pero en este tipo de movimientos es más difícil porque la comunidad científica está mucho más alerta de que es indispensable transmitir la importancia de los conocimientos a la sociedad. Entonces hay un vínculo que es un poco más estrecho hoy en día que no estaba hace 15, 20 años. Entonces creo que esto también favoreció que se generaran nociones erróneas, y lamentablemente esto ocurre un poco como con las fake news, que una vez que se prende una mecha, ya después tú la puedes tratar de apagar, pero el daño está un poco hecho, porque de hecho gran parte de las personas que se involucraron en un principio en establecer esta mala idea de que las vacunas eran erróneas, se retractaron públicamente, con argumentos científicos, pero quizás ya era demasiado tarde. Ya mucha gente se quedó con esta idea y cuesta, una vez que parte un rumor de este tipo, poder controlarlo. El daño ya estaba probablemente instalado, ya estaba hecho. Fabiola, para entender también la relación es directa, lo sabemos, pero ¿cómo funciona finalmente? Seamos positivos y pensemos que prontamente vamos a contar con la vacuna COVID. ¿Cómo es el proceso finalmente para que la población vaya adquiriendo esta inmunización y podamos relativamente ir volviendo a nuestra actividad, comillas, normal?
Bueno, gran parte de las vacunas que se están generando ahora están en fase 3, es decir, esa es una fase bastante avanzada del desarrollo de una vacuna. La fase tiene fase 1, fase 2 y fase 3. Por lo tanto, antiguamente se podría haber esperado quizás 15 años, 20 años para generar una vacuna. Probablemente esto no va a ocurrir en la etapa COVID, va a ser mucho menos. Y el hecho de que varios prototipos de vacunas estén en fase 3, que es la etapa final, yo creo que es una muy buena noticia, porque eso indica que prontamente vamos a tener resultados acerca de esos estudios. Lo importante sí es que no se pueden saltar las etapas de una validación de una vacuna. Es un tema demasiado serio, obviamente, y por mucho que haya expectativa y ganas de tenerla, la verdad es que lo más importante es que los estudios de fase 3 se hagan de la manera más rigurosa posible, que estoy segura se van a hacer, pero también que se evalúen los resultados de esos estudios para tomar decisiones acerca de cuál va a ser el mejor prototipo. Pero yo creo que eso se va a hacer, por supuesto, durante este año, ya se está haciendo en muchos países, y es muy probable que haya noticias de esos fase 3 pronto. Que eso se traduzca en que el mundo tenga la vacuna a su disposición, ese es otro tema, porque tiene que ver con manufactura, escalamiento, son otras cosas. Pero el resultado, es decir, el que se pueda saber cuál fue la vacuna que funciona, o más de una, ojalá más de una, para que haya mayor disposición, ¿cierto? Funcionan, yo creo que eso se va a saber en el corto plazo, ¿ya? Porque ya están en una etapa de desarrollo o de experimentación final, que es un fase 3. ¿En las personas? ¿En personas? En personas. Es una muy buena noticia. Fabiola, y para ir concluyendo ya esta conversación, ¿cuáles son los desafíos que tienen hoy día en el laboratorio con respecto a la investigación que ustedes están llevando, principalmente con la inmunoterapia, para poder enfrentar algunas patologías como el cáncer finalmente? Tenemos muchos desafíos, así que estamos muy expectantes de volver al laboratorio. Todos tenemos muchas ganas de volver después de tanto tiempo fuera. La verdad es que, mira, nuestro grupo se caracteriza por estudiar la biología de las células dendríticas y su impacto en diferentes enfermedades. Uno es la inmunoterapia, y nosotros nos basamos en identificar roles de proteínas desconocidas, pero que puedan tener un potencial papel en la función de las células dendríticas. Y nos enfocamos en el estrés celular, porque creemos que una célula dendrítica, para hacer todo lo que tiene que hacer, tiene que tener un sistema de alarma que la despierte, digámoslo, fuerte, y nosotros apostamos que son las proteínas que estudiamos que tienen que ver con el estrés celular. Entonces, dentro del abanico de cosas que hacemos en el laboratorio, estamos estudiando las células dendríticas en inmunoterapia, pero también estamos estudiando las células dendríticas en diferentes organismos, porque muchas veces ha sido difícil trabajar con células dendríticas en humanos, obviamente por razones lógicas, pero hoy en día han existido desarrollos de protocolos súper relevantes en los últimos años que nos han permitido estudiar las células dendríticas humanas, y creemos que ahí hay una avenida invaluable, por supuesto, en el desarrollo de mecanismos para alguna patología en particular. Entonces estamos muy enfocados estudiando las células dendríticas en diferentes modelos, en diferentes contextos, y estamos apostando porque la vía del estrés celular son las vías que hacen que las células dendríticas despierten y tengan la función que tienen que tener dependiendo del tipo de agresión, sea un virus, un tumor, etc. ¿Cómo se puede manipular o trabajar con las células dendríticas humanas, Fabiola? Hoy en día hay diferentes técnicas, yo no sé si han escuchado, pero hay una técnica de edición génica que se llama CRISPR-Cas9, por ejemplo, que también es súper conocida en nivel científico, en donde se puede hacer edición génica de células. También existen diferentes... ¿Eso también es la programación celular, le llaman? Se llama, claro, edición génica más que nada, porque es básicamente como un gen tijera que corta el gen que tú quieres y lo saca a una célula, o sea, hace que la célula sea knockout. Y estas técnicas han tenido un gran impulso en los últimos años, y son formas bastante reales, digámoslo, concretas, de poder manipular células humanas de cultivo, por supuesto, bajo experimentación, no para nada más, pero sí que permiten dar estos saltos de comprender qué es lo que hace un gen. Y eso sumado a las técnicas normales de biología molecular como shRNA o técnicas más usuales que también permiten tener estos mecanismos más claros. Fabiola, muchas gracias por el tiempo, muy interesante lo que están realizando en el instituto, y también las opiniones y los que nos comentaste también con el desarrollo de la vacuna COVID-19, que sabemos que la ciudadanía está ahí atenta a saber qué es lo que está pasando justamente con este proceso que tiene que ver en un 100% con nuestro sistema inmune, con la inmunización también para poder combatir esta pandemia que nos afecta al mundo entero. Muchas gracias por el tiempo y por estar hoy día en el Café Científico de la UFRO. Gracias por la invitación. Que estén muy bien. Chao, chao.
porque la ciencia tiene un efecto sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO. Más adelante en Impacto UFRO vamos a estar conversando sobre la relación entre los volcanes y los sismos. Siempre se vinculan estos dos fenómenos desde la geología. Lo vamos a estar aprendiendo y lo vamos a estar conversando con el doctor Daniel Basoalto, geólogo, doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Concepción y también hoy día investigador de la Universidad de la Frontera. Y en la cápsula Explain de la semana, que viene después de la pausa, vamos a estar aprendiendo sobre las antivitaminas. ¿Todo lo que consumimos en nuestros alimentos es beneficioso para nuestra salud? ¿Las antivitaminas son siempre negativas? Vamos a estar aclarando estas respuestas en la cápsula Explain de esta semana. Ya volvemos. Aprovecha de prepararte un café, que ya regresamos con el Café Científico UFRO. Todos conocemos la importancia de llevar una buena alimentación. Una dieta balanceada nos garantiza un buen aporte de nutrientes, vitaminas y minerales, los cuales en conjunto con la actividad física son sinónimo de una buena salud. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra alimentación impide la absorción de estos nutrientes? Mi nombre es Francisca Gómez y en la cápsula Explain del día de hoy les hablaremos sobre los antinutrientes. ¿Nos acompañan? Los antinutrientes son sustancias que impiden la absorción de los nutrientes. En esta categoría se encuentran varios compuestos o uniones de moléculas, presentes en distintos tipos de alimentos y que actúan como los antagonistas de ciertas vitaminas y minerales. Esto significa que impiden que nuestro organismo absorba todas estas sustancias beneficiosas. Los antinutrientes funcionan de diversas formas, como puede ser la unión química a una vitamina, donde el antinutriente y el nutriente son rivales, que intentan unirse a la molécula correcta para que nuestro organismo pueda procesarlo. Dentro de los antinutrientes más conocidos se encuentran la tiaminasa, antivitamina propia de la tiamina o vitamina B1. Es capaz de inactivar mediante mecanismos químicos relacionados a su estructura. Se encuentra presente en varios tipos de pescados, moluscos o crustáceos. Esta antivitamina es estable en un medio frío y se degrada por acción de la temperatura, una de las razones por la cual es recomendable cocinar estos alimentos antes de servirlos. La siguiente antivitamina es la ácido ascorbioxidasa, molécula biológica que aniquila la vitamina C. Se encuentra presente en varios vegetales y se libera cuando estos son triturados o aplastados, ya que libera la antivitamina desde el interior de las células vegetales. Sin embargo, esta puede perder todas sus propiedades si se usa calor, práctica que es muy habitual en la industria alimentaria. Finalmente, no podemos olvidar mencionar a la antivitamina conocida como dicumarol, antagonista de la vitamina K. El dicumarol es utilizado en la medicina como medicamento anticoagulante, el cual previene la formación de coágulos sanguíneos. Se encuentra en alimentos con una gran cantidad del compuesto llamado cumarina, como en limones, naranjas, pomelos, entre otros. Estos normalmente están expuestos a algunos tipos de hongos, los cuales son capaces de transformar la cumarina en dicumarol. Aunque siempre estarán presentes en nuestra alimentación, las antivitaminas no deberían ser un problema para nuestra salud. Esto mientras mantengamos una dieta equilibrada que nos asegure la ingesta diaria de todos los nutrientes recomendados y preparemos correctamente nuestros alimentos. ¿Cómo podemos mantener una dieta equilibrada? ¿Existen compuestos que sean riesgosos para la salud de consumo habitual? Conversemos y cuéntanos tu opinión con el hashtag #CápsulaExplain. Si quieres saber más de ciencia, nos vemos en un próximo capítulo de Café Científico. Esto fue la cápsula Explain de la semana en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Las antivitaminas. Súper interesante lo que nos trajo el equipo de Explain para la cápsula científica de esta semana. Recuerden que pueden volver a revisarla, pueden compartirla, va a quedar disponible en el YouTube de Ufromedios, también está en ufromedios.cl y también la vamos a compartir por las redes sociales del Café Científico. En el próximo episodio del Café Científico vamos a estar conversando sobre el estigma de la obesidad. Nos va a acompañar la doctora Daniela Gómez, investigadora de la Universidad de la Frontera, doctora en psicología, para conversar este interesante tema que tiene que ver con la estigmatización social en personas con sobrepeso. Afecta de manera distinta a hombres y a mujeres. ¿Qué efectos o impactos puede tener esto en sus vidas? Lo vamos a estar conversando con la doctora
Daniela Gómez. Y en Efecto Ciencia nos va a acompañar el doctor Ernesto Laval, ingeniero en computación, doctor en educación y también experto en visualización de datos. Vamos a estar conversando sobre los análisis, cruces de información que el doctor Laval ha estado compartiendo también a través de sus redes sociales, no solamente en este tiempo de pandemia, sino que también en el conflicto social, y el año pasado con algunos análisis que hizo para el sistema educacional de nuestro país. Todo esto en el episodio 10 del Café Científico que vamos a tener el próximo miércoles 23 de septiembre, después de Fiestas Patrias. Ahora nos vamos a ir a Impacto UFRO, vamos a conversar con Daniel Basualto sobre volcanes y sismos. Daniel ya está vía Zoom, así que vamos a empezar con Impacto UFRO. Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto es Impacto UFRO en el Café Científico. Desde hace años la comunidad científica a nivel mundial y nosotros también los chilenos que reiteradamente hemos sufrido el embate de los terremotos, nos hemos preguntado si los grandes sismos son capaces de activar o incluso desactivar la actividad volcánica. Sin embargo, la evidencia científica no era clara, dejando más preguntas que respuestas. Para hablar de este tema y despejar algunas dudas en relación a los volcanes y los sismos y su relación, nos acompaña en esta oportunidad Daniel Basualto Alarcón, geólogo de la Universidad de Concepción y doctor en Ciencias Geológicas de la misma universidad. Actualmente también investigador de la Universidad de la Frontera. Daniel, bienvenido al Café Científico en línea de la UFRO. Hola Alex, ¿cómo están? Mucho gusto por invitarme y por darme este espacio para poder difundir las ciencias geológicas en este caso, que tanto nos hace falta porque hay mucha gente que o no conoce o no tiene muy claro, ¿no es cierto?, cómo cómo las geociencias día a día, ¿no es cierto?, conviven con nosotros, y hay veces que la gente se olvida y siempre es bueno tener este tipo de espacios para poder ir despejando dudas y contar un poco qué es lo que hacemos. Y en un tema tan interesante como dices tú, Daniel, porque la geología, los volcanes, los sismos es algo que generalmente estamos bastante ávidos de aprender. Daniel, en el caso de los volcanes y esta relación con la actividad sísmica, nosotros de por sí ya somos un país que tiene bastante actividad sísmica y también vulcanológica. ¿Cómo se relacionan finalmente estos dos fenómenos desde la geología? Mira, todo esto partió desde un punto de vista como más de curiosidad, primero personal, porque cuando uno es pequeño y trata de entender un poco cómo funciona nuestro mundo, y después uno define estudiar ciencias de la Tierra, en este caso geología, siempre están estas grandes preguntas sobre los terremotos, sobre los volcanes, sí. Y en un país con esta realidad chilena, donde todos los chilenos que nacemos aquí en este país, al menos vamos a tener, pero vamos por sentado, seguro, que vas a tener una erupción y un terremoto así fijo. Entonces, y bajo esa primicia de que todo el mundo, ¿no es cierto?, en algún momento va a vivir esto, es que siempre se hacen estas mismas preguntas en las reuniones con amigos o incluso entre las reuniones entre los mismos científicos. ¿Cuál es la relación entre los terremotos y los volcanes y si realmente existe, ¿no es cierto?, un vínculo entre ambos? Entonces, esta investigación que duró varios años y que se desarrolló con otro colega de la Universidad Católica de Temuco, que se llama Cristian Farías, con él nos encontramos en un congreso y nos dimos cuenta que nuestros resultados, él desde el punto de vista de la modelación numérica y mis resultados desde el punto de vista del monitoreo volcánico y sísmico, congeniaban muy bien. Por lo tanto, ahí surgió la idea de poder desarrollar una investigación en esta línea, que termina con esta publicación en una de las revistas más importantes de Estados Unidos, y que de cierto modo despeja un poco, ¿no es cierto?, esta como gran pregunta que si realmente existe este vínculo entre la actividad, en este caso los grandes terremotos, que se producen en las zonas de subducción, que es la zona donde chocan las dos placas, la placa de Nazca por un lado y la placa sudamericana por otro, y que son los terremotos que todos los chilenos conocemos, nosotros los que generan tsunami, estos terremotos de magnitud 7,5 hacia arriba, estos grandes monstruos, y básicamente cómo le pegan, porque en realidad son las ondas sísmicas que viajan, las que hacen de que, de cierto modo, muevan el volcán, y este volcán reacciona a ese estímulo, que en este caso son ondas sísmicas.
pero nos dimos cuenta de que si bien todos los volcanes de la cordillera reciben, ¿no es cierto?, constantemente todos los terremotos que se producen en el norte, en el centro, en el sur de Chile, nos dimos cuenta de que solamente algunos de los volcanes reaccionan, no todos. Ya. Entonces ese es uno de las primeras, de los primeros argumentos muy importantes que nos dimos cuenta, es que los volcanes que reaccionan para los terremotos son los volcanes que vienen con una actividad volcánica previa al terremoto, o sea que ya vienen con una inestabilidad, por decirlo de alguna manera. Yeah. Entonces lo que hace la onda sísmica al pasar por estos volcanes que ya vienen muy activos, ¿no es cierto? Y con una, podríamos decir, como con una erupción incubada, muy, muy próxima a, lo que hacen las ondas sísmicas es que aceleran el proceso. Yeah. Y eso fue lo que nosotros logramos ver en 3 volcanes que ya venían con una actividad previa, que era el Nevado de Chillán, el Copahue y el Villarrica, donde ya venían con una actividad previa y cada uno reacciona de forma muy diferente, porque ahí también nos damos cuenta de que cada volcán tiene su propia personalidad. La gente los ve como que los volcanes son todos los mismos, pero en realidad hay un mundo detrás, porque cada volcán tiene sus propias características, sus propios magmas con especificaciones geoquímicas diferentes. Entonces en sí mismo cada volcán es único y exclusivo, es como un ser humano prácticamente. O sea, nosotros también, si bien somos todos seres humanos, cada uno de nosotros tiene sus propias cualidades. En los volcanes es algo muy, muy similar. Daniel, en esos 3 volcanes que mencionas, entonces, ¿ocurrió un fenómeno similar? ¿Se activó o se desactivó la actividad volcánica a causa de un sismo? Exactamente, nos dimos cuenta que en el caso del Chillán se activó, pero la activación no fue inmediata, sino que en realidad lo que se activó fue el sistema de tránsito de fluidos para el caso del Chillán. Ya. Y duró 4 meses, se empezó a incrementar el tránsito fluido. El tránsito fluido genera actividad sísmica muy característica, entonces nosotros pudimos darnos cuenta que eso justamente después del terremoto comienza este incremento. Comienza a incrementarse la actividad y termina en enero del año 2016 con la primera explosión del volcán Chillán. Hoy en día sabemos de que esta erupción lleva varios años, desde el 2016 a la fecha. Entonces es un proceso largo, pero esta incubación que venía de antes, ¿no es cierto?, se desencadena después del terremoto y pasaron 4 meses hasta que el volcán finalmente comienza a hacer erupción en enero del año 2016. Para el caso del Copahue, que también venía con una actividad inusual previa, esa fue más corta todavía porque el volcán estaba más propenso a hacer erupción. Entonces vino el terremoto y 2 semanas después el volcán entra en una etapa eruptiva. Incluso nosotros lo visitamos, hicimos sobrevuelos en helicóptero y pudimos tomar muestras de ceniza y efectivamente esas cenizas tenían lo que nosotros le llamamos material juvenil. El material juvenil es material fresco, o sea, lava fresca que sale, ¿no es cierto?, en forma de piroclasto y que cae en los alrededores del volcán, y de esa manera nosotros podemos confirmar que efectivamente el volcán está en una etapa eruptiva. Pero para el caso del... Sí, no, te iba a preguntar, y en el caso de esas diferencias de tiempo, ¿tiene que ver con esta especie de, comillas, memoria que tienen los volcanes en base a su actividad? Mira, tiene que ver, básicamente, son varios los factores que están involucrados, pero nosotros creemos que tiene mucho que ver con qué tan próximo está el volcán, qué tan receptivo está, ¿no es cierto?, a este estímulo que son las ondas sísmicas producidas por un terremoto. Y la actividad del Copahue ya venía con una rigurosidad mucho más marcada, mucho más importante que la del Chillán, por eso que el volcán estaba como muy próximo. O sea, nosotros ya sabíamos que el volcán iba a hacer erupción en algunas semanas, pero no sabíamos cuándo, y de repente vino el terremoto y aceleró todo el proceso. Entonces yo creo que depende mucho de cómo está el volcán predispuesto para poder, en este caso, reaccionar, ¿no es cierto?, al estímulo del propio terremoto. Y lo otro que tiene mucho que ver es la orientación de las estructuras, que también nos dimos cuenta que con la modelación numérica y con la evidencia de las grandes fallas que controlan los ascensos de magma. Imaginemos que una falla, para la gente que no lo conoce, una falla es una ruptura de la corteza, donde nosotros vimos la corteza por lo general se rompe, porque está ¿no es cierto?, sujeta a grandes presiones. Por un lado tienes la corteza oceánica que empuja, y por el otro lado en todo el continente que se mueve de forma contraria chocan, ¿cierto?, estas 2 grandes placas, y en ese choque se producen los terremotos y también se producen rupturas. Y esas rupturas están asociadas a movimientos, y esos movimientos finalmente son los terremotos. O sea, se rompe, ¿no es cierto?, se mueve y eso genera un terremoto. Entonces, por esas mismas fracturas es por donde los magmas descienden para generar el volcanismo.
y nos dimos cuenta que dependiendo de la orientación que tengan las fallas, por ejemplo, imaginémonos que puede existir una falla norte-sur o puede existir una falla este-oeste, ¿ya? Entonces nos dimos cuenta que las fallas, por ejemplo, que están orientadas de forma noroeste-sureste, ¿ya? Son las más propensas a captar ondas sísmicas, sobre todo cuando hay un terremoto que viene del norte. Yeah. Cuando hay un terremoto que viene del sur, cambia la cosa. Entonces depende mucho también de dónde venga el terremoto, para que la orientación de las fallas geológicas, que es la que facilita los ascensos de magma, también de cierto modo ella también reacciona al movimiento del terremoto y tiene una especie así como de que se abre y se cierra, se abre y se cierra. Entonces, a medida que van pasando las ondas, las fallas que contienen el magma se pueden o abrir o se pueden cerrar. Y para el caso del volcán Villarrica, nos dimos cuenta que si bien el volcán reacciona en un principio, aumenta un poquito su actividad, nos damos cuenta que la deformación posterior, la deformación de los volcanes, nosotros la estudiamos con GPS. Y nos damos cuenta si un volcán se hincha o, en este caso, colapsa. Por lo general se hincha cuando va a hacer erupción, o sea, cuando está próximo a hacer erupción, el magma asciende y el volcán se hincha. Entonces nos estábamos dando cuenta que el volcán Villarrica se venía hinchando desde hace meses. Viene el terremoto y el volcán, en vez de seguir hinchándose, se desinfla. Se hinchó 6 centímetros y después del terremoto se desinfló 2 centímetros. Entonces nos pudimos dar retrocede cuenta... un poco Claro, retrocede. Entonces nos pudimos dar cuenta que si bien los terremotos en ciertas maneras impulsa o en este caso favorece erupciones volcánicas, dependiendo de la orientación de las estructuras geológicas o de las fallas, también puede desactivar una erupción. Y nos dimos cuenta que en el Villarrica, en este caso, si bien al principio reaccionó el volcán, finalmente el volcán, ¿no es cierto?, tiende a generarse una subsidencia, o sea, el magma vuelve a... No hay mucha claridad dónde, pero sabemos que se mueve el magma, probablemente a zonas más profundas, y la deformación que veníamos reportando cesa, la actividad termina, porque veníamos con mucha actividad sísmica, y el volcán entra en un periodo que ya lleva más o menos 2 o 3 años en un silencio, así como bastante significativo. A finales del 2018, principios del 2019, el Villarrica de nuevo empieza con actividad y hoy en día está en alerta amarilla. Entonces nos damos cuenta de que los terremotos también pueden dejar en stand-by, ¿no es cierto? Un volcán que ya estaba próximo a hacer erupción retrasa el fenómeno, pero no es que lo anule por completo, sino que lo puede retrasar un tiempo, no sabemos cuándo. El volcán probablemente, el Villarrica, haga erupción este verano, el otro año, en 2 años más. No hay mucha claridad, pero el volcán ya ha pasado por varias alertas, incluso en alerta naranja. El año pasado, en septiembre del año pasado, estuvo en alerta naranja, o sea, casi pasando a alerta roja. También, por algún motivo, el magma, ¿no es cierto?, no logró salir de superficie, y hoy en día el volcán está en alerta amarilla nuevamente. Se estabiliza un poco. Estamos conversando con el doctor Daniel Basualto, geólogo, vulcanólogo e investigador del Departamento de Ingeniería de Obras Civiles de nuestra universidad, para conversar sobre la relación de la actividad sísmica y los volcanes. Daniel, nos estabas comentando varios factores justamente que inciden o retroceden un poco la actividad sísmica, la actividad volcánica en base a las ondas sísmicas, como se van proyectando. ¿Tiene que ver también la distancia? También hay antecedentes donde justamente han existido sismos a muchos kilómetros de distancia de los volcanes y así todo se ha activado esta actividad. Claro. O sea, cuando el mundo científico habla sobre la relación terremotos y volcanes, hay que hacer como una gran diferencia. Yeah. Porque los volcanes que están muy cerca del terremoto en sí, se reactivan, y hay evidencias de que se reactivan básicamente porque toda la corteza, el terremoto lo que hace es liberar mucha energía, y al liberar mucha energía la corteza se expande. Toda la corteza continental, todo donde vivimos, desde la playa hasta la frontera con Argentina, toda esa corteza se expande y se va hacia el océano. O sea, el continente, por decirlo de alguna manera, crece, ¿no es cierto?, un par de metros, yeah, producto de todo este terremoto, y eso hace de que los volcanes muy cercanos a los terremotos generen erupción. El problema era por qué los tan lejanos, como el caso de nosotros, como el caso de Illapel. Illapel está entre la 4ª y la 5ª región, ¿no es cierto? En esa zona fue el terremoto, el del 2015. Nosotros tuvimos actividad volcánica desde los 600 hasta prácticamente los 800 kilómetros de distancia. Entonces, ¿por qué tan lejos un volcán podría reaccionar? Entonces, la deformación, el argumento de la deformación de la corteza muy cercana al terremoto no podía ser un argumento válido porque los volcanes estaban muy lejos. Entonces nosotros, desde esa perspectiva, empezamos a investigar, bueno, entonces las ondas sísmicas que viajan, ¿no es cierto? Y ya no es tanto la deformación en sí del medio, sino que la onda que viaja es la que puede perturbar
¿no es cierto?, a un volcán y nos dimos cuenta que obviamente no todos se perturban, sino que se perturban los que están próximos, ¿no es cierto?, los que están muy próximos a hacer una erupción, los que vienen ya con una inestabilidad previa, son los que reaccionan, y finalmente los que pueden en un caso hacer erupción o pueden abortar en otro caso una erupción. Y eso va a depender, ¿no es cierto?, claro, de la orientación de la estructura o de la falla que hace de que los magmas asciendan o no asciendan. Perfecto. Eso es básicamente. Daniel, con los datos que se han obtenido o probablemente con lo que venga en investigación con respecto a estos temas, ¿se pudiese eventualmente construir alguna curva de pronóstico de la actividad volcánica en base a la actividad sísmica? Exactamente, ese es como el siguiente paso, ¿no es cierto? Porque este trabajo se logró realizar gracias a que nosotros acá en Chile tenemos un observatorio volcanológico de calidad mundial que se llama Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, y que justamente está acá en esta zona, en Temuco, y se instaló aquí en Temuco justamente porque al frente de Temuco tenemos a los dos volcanes más activos de Chile y de América, que es el Villarrica y el Yaique. Por eso que se instaló el observatorio acá. Entonces, hoy en día ese observatorio está monitoreando cerca de 45 volcanes, desde el Taapaca en Arica hasta el Hudson en Coyhaique. Y entonces hay una serie de volcanes. En realidad Chile tiene cerca de 100 volcanes activos, pero producto del presupuesto solamente se monitorearon los 45 más activos. Y gracias a que este observatorio lleva una década más o menos instalando estaciones y teniendo datos, es que nosotros pudimos, con esos datos, nosotros pudimos establecer, ¿no es cierto?, cómo estaban los volcanes antes del terremoto, en el terremoto y después del terremoto. Entonces, como el observatorio tiene un montón de datos, ahora el siguiente paso es ver qué volcanes están en alerta, por ejemplo, amarilla, o han tenido una actividad inusual en estos últimos 6 meses, y en base a eso, por un lado, y por otro lado, metiendo la geología, o sea, sabiendo las orientaciones que tienen las estructuras principales de cada volcán, porque recordemos que cada volcán tiene su personalidad. Eso quiere decir de que cada volcán tiene una estructura geológica diferente que facilita los ascensos de magma. Entonces, por un lado, en el modelo podemos tomar un volcán que ya tiene una alerta o tiene actividad inusual, por otro lado, le colocamos la orientación correcta de las estructuras más importantes que tenga ese volcán, y podemos modelar las ondas sísmicas de un terremoto, por ejemplo, el que estamos esperando en la zona norte. Todo el mundo ya sabe que estamos esperando un gran terremoto, ¿no es cierto?, entre la zona de Arica y Iquique. En los últimos 2 terremotos fueron en el 1868 y 1877. Por lo tanto, hace más de 120 años que no hay actividad sísmica importante en esa zona, y que es nuestro próximo candidato más seguro, ¿no es cierto?, a tener un gran terremoto de magnitud 9. Por lo tanto, con ese argumento de magnitud 9, la idea es modelar, ¿no es cierto?, cómo se pueden comportar los volcanes del norte de Chile si es que se llegara a producir, por ejemplo, en los próximos meses, un terremoto de ese estilo, y poder pronosticar, ¿no es cierto?, qué volcanes podrían entrar en erupción y reforzar, ¿no es cierto?, la red de monitoreo de esos volcanes. ¿Cuántos volcanes hay en esa zona donde pudiésemos tener ahí un gran terremoto en el norte? Mira, creo que son cerca de 12 volcanes los que están en la zona norte. Y el más activo de la zona norte hoy en día, que ha estado en alerta amarilla varias veces, es el Lascar. Entonces, uno de los candidatos podría ser el Lascar, y otro de los candidatos podría ser el Irruputuncu, que también es un volcán que ha tenido cambios de alerta no hace mucho. Tuvo un enjambre de sismos volcanotectónicos. Entonces también podría ser un posible candidato en caso de que se genere, ¿no es cierto?, un gran terremoto en la zona norte. Ahora, también es factible, y hace poquito tuvimos un sismo de magnitud 7 cerca de Huasco, sí, ¿cierto? Y esa zona también es una zona, podríamos decir que hace tiempo que no hay actividad sísmica. El último gran terremoto fue en el año 1922. Entonces también hay un gap que le llamamos nosotros. Claro, hay un gap sísmico ahí que también está al debe, y podría, ¿no es cierto?, en los próximos meses o en los próximos años se podría generar un terremoto en esa zona. Entonces podríamos tener 2 candidatos. La ventaja es que justamente en esa zona de Huasco la cordillera no tiene volcanes. Los volcanes, hay una zona acá en Chile donde no hay volcanes. Y eso se explica porque la placa que se subduce con un ángulo que es prácticamente horizontal.
por lo tanto no hay generación de magma y no tenemos un arco volcánico activo. Eso está más o menos entre Copiapó y Santiago, no hay actividad, no hay volcanes activos en el último 1.000.000 de años. Entonces esa zona vendría a ser, le llamamos un gap volcánico, o sea, una ventana donde no hay volcanes. Entonces, claro, un terremoto en esa zona probablemente no va a despertar a ningún volcán porque no hay volcanes. Porque no hay. Claro, pero sí podría, ¿no es cierto?, si fuera un gran terremoto de magnitud 9, podría afectar a los primeros que están más hacia el norte y podría también despertar a algunos que están cerca de la zona central. Por ejemplo, el Tupungatito o el San José, que son volcanes que empiezan, ¿no es cierto?, están en la zona cercana a Santiago y que están a una distancia más o menos prudente, que las ondas sísmicas sí le podrían pegar y podrían tener algún tipo de actividad, ¿no es cierto?, de actividad producto de terremoto en esa zona. Pero yo creo que es mucho más factible ver actividad volcánica, ¿no es cierto?, en el terremoto del norte, porque en el norte sí tenemos una serie de volcanes muy activos y sería mucho más interesante, ¿no es cierto?, que se generaran un terremoto allá. O sea, nadie quiere que se genere un terremoto. No, por supuesto. Pero eso es algo inherente, ¿no es cierto?, de nuestra naturaleza, y como tal tenemos que estar siempre preparados y siempre tener mucha claridad de qué hacer en caso de un terremoto, cómo actuar, y siempre conversarlo en el núcleo familiar, sobre todo cuando hay gente que está trabajando. Bueno, hoy en día con la pandemia estamos todos en la casa, pero en el día a día normal, ¿no es cierto?, o en esta nueva normalidad que llamamos ahora, tenemos que tener, además de ir a trabajar, tenemos que tener muy claro qué vamos a hacer si yo estoy en el trabajo, si los niños están en el colegio, cómo nos vamos a organizar, dónde nos vamos a juntar, y ese tipo de cosas se tienen que conversar en el núcleo familiar. Y si la gente tiene más dudas, puede acercarse a la página de la ONEVI. Ahí hay varios folletos muy explicativos que también hablan de cómo enfrentar no solamente los terremotos, sino que los tsunamis y las erupciones volcánicas, en caso, ¿no es cierto?, de que tengamos la mala suerte o la suerte, dependiendo de cómo uno lo vea, de poder presenciar uno de estos fenómenos que son tan importantes en este país. Súper importante lo que comentas, Daniel, porque finalmente la pandemia también nos ha derivado a tener el foco de atención probablemente en lo sanitario, pero por supuesto que la actividad volcánica y la actividad sísmica no van a esperar terminar la pandemia probablemente para cumplir sus ciclos geológicos y activar algunos procesos ahí que se van a activar sí o sí, como lo vimos ya hace un par de semanas en la zona central del país. Daniel, tenemos que ir cerrando, pero muy breve, en Chile, ¿cómo se monitorean los volcanes? Ya habías mencionado justamente que a través de sensores principalmente que se instalan. Claro. Hay 3 redes geofísicas como principales. La primera son sensores sísmicos que captan el movimiento de la Tierra. Y ese es como el arma más poderosa para poder pronosticar erupciones, porque los magmas cuando ascienden rompen la roca. Los fluidos cuando ascienden hacen que la roca vibre, por lo tanto todas esas ondas sísmicas son captadas por esta red de sismómetros, se puede localizar y se puede entender qué fenómenos están sucediendo debajo del volcán. El segundo, y también muy importante, es la deformación del volcán. Los volcanes antes de esa erupción se hinchan, entonces se instalan una serie de GPS que te van diciendo si los GPS se alejan o los GPS se acercan, y de esa manera poder definir dónde se está produciendo esta deformación, también tú la puedes localizar. Y finalmente hay una serie de otros equipos, como por ejemplo medir gases volcánicos, pero eso se hace en algunos volcanes, los volcanes que tienen actividad en superficie, como el Villarrica, que tiene un penacho activo. Hay otros volcanes como el Osorno, que no tienen actividad en superficie, por lo tanto no sería útil medir gases. Pero básicamente estos dos redes geofísicas de GPS y de sismómetros son los que se utilizan a nivel mundial para poder establecer niveles de alerta y estar preparados para una posible erupción. ¿Y estos van cambiando los niveles de alerta? ¿Amarilla, roja? Los niveles de alerta son 4 en el caso de la actividad volcánica. El verde es que el volcán está en su estado habitual, ¿ya? Va a depender mucho de... hay volcanes en su estado habitual donde no tienen ni un sismo. Nada. Y hay otros volcanes como el Villarrica, por ejemplo, que en su nivel habitual tiene 1000 sismos. Entonces, ese nivel de habitualidad va a depender mucho. Por eso que hay que conocer a los volcanes. No es llegar a instalar equipo y decir, ya, voy a pronosticar. Tengo que tener también datos. Mientras más datos tenga, como del paciente, así como cuando uno va a ser enfermo y dice, oye, los síntomas. Un médico que me ve, claro, que me ve desde que soy chiquitito, así que me conoce muy bien. Mientras nosotros más tengamos claridad de cómo se comporta un volcán, más precisos podemos ser con los pronósticos. Entonces, hay este nivel verde, que es el nivel base, va a depender mucho del volcán en el que se esté midiendo. Después viene el amarillo, que te dice que el volcán está en un estado inusual. Después viene
el naranja en el que te dice estoy en estado inusual y estoy muy próximo a hacer erupción, y en un estado de alerta roja es que el volcán está o en una etapa eruptiva primaria o muy próximo a hacer erupción, y en ese caso es cuando ya se empiezan a evacuar zonas que son las zonas más que tienen mayor peligro o mayor riesgo dependiendo desde el punto de vista que uno lo mire. En Chile, por lo general, los mapas que hay son solo mapas de peligro, no hay mapas de riesgo. Nosotros con un alumno estamos haciendo el primer mapa de riesgo en Villarrica, en Villarrica. El primer mapa de riesgo que espero que salga publicado el próximo año, ya está más o menos listo. Pero básicamente en las zonas, cuando ya se genera la alerta roja, se producen las evacuaciones en las zonas más próximas a los volcanes y las que están más cerca de los cauces de los ríos, porque justamente es por ahí donde descienden los lahares, que son unas torrentes de agua con barro que bajan producto de que se deshiela hay un glaciar, ¿no es cierto? La mayoría de los volcanes en Chile tienen un glaciar muy importante. Entonces, cuando comienza la erupción, el glaciar se derrite y bajan estos torrentes muy violentos por los cauces de los ríos y son las primeras zonas en ser afectadas. Por eso que es muy importante partir por ese tipo de evacuación. Súper interesante, Daniel. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Los temas geológicos, que independiente que estemos en pandemia, como conversábamos recién, es importante conocerlos para también justamente estar preparados, informados, en caso de que alguna actividad sísmica o de algún volcán de nuestro país se active durante este tiempo. Muchas gracias por el tiempo de acompañarnos, que estén muy bien. A ustedes por invitarme, muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias, chao. Chao. Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo episodio abriremos nuevamente la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. En el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Nos vemos.